El 30 de abril de 2026, después de pasar casi 50 años en el corredor de la muerte, James Ernest Hitchcock fue ejecutado mediante inyección letal en Florida. Tenía 70 años. Pero la razón por la que estaba allí: violó a una niña de 13 años, su propia sobrina, en la casa de su hermano, y luego la mató para que no se lo contara a nadie. Su hermano lo había acogido de la calle cuando no tenía a dónde ir, y James le agradeció destruyendo a su familia. Esto es lo que ocurrió. Era el 30 de julio de 1976 en Winter Garden, Florida. Esa noche, James Hitchcock se sentó en la sala de estar de su hermano Richard y vio la televisión con la familia hasta alrededor de las 11. Nada inusual, solo una noche normal. Luego James salió de la casa y se dirigió al centro, donde pasó las siguientes horas bebiendo cerveza y fumando marihuana con amigos. Volvió alrededor de las 2:30 de la madrugada, pero no usó la puerta principal. Entró por una ventana del comedor y luego caminó por el pasillo hasta el dormitorio de Cynthia Driggers, Cindy, la hijastra de 13 años de Richard. James tenía 20 años. Había estado viviendo bajo su techo durante 2 semanas y media como invitado. Richard lo había acogido porque James no tenía nada. Creció como uno de 7 hijos en una choza en Arkansas, recogiendo algodón. Su padre murió de cáncer de piel cuando él tenía 6 años. Su padrastro golpeaba a su madre. Se escapó de casa a los 13 años. Y de alguna manera, a pesar de todo eso, fue la primera persona en su familia en obtener un diploma de secundaria. Pero en 1976 estaba en quiebra, en libertad condicional por robo y sin opciones. Richard fue el uno que abrió la puerta, y esto es lo que hizo con la segunda oportunidad que le dio su hermano. Violó a su hija. Después, Cindy le dijo que estaba lastimada. Dijo que se lo iba a contar a su madre. Y cuando intentó impedirle salir de la habitación, ella empezó a gritar. Así que la agarró por el cuello. La arrastró fuera de la casa, todavía forcejando, todavía gritando. En sus propias palabras, ella empezó a chillar, y cuando no paraba, la estranguló de nuevo. La golpeó, le dio puñetazos en la cara, y siguió estrangulándola hasta que quedó en silencio. Luego empujó su cuerpo entre unos arbustos. Volvió a entrar. Se dio una ducha. Se metió en la cama. Y se durmió como si fuera cualquier otra noche. Cuando se despertó y notó que la familia se estaba dando cuenta de que Cindy había desaparecido, James intentó organizar una búsqueda para encontrarla. Estaba ahí fuera haciendo de tío preocupado, intentando que los vecinos ayudaran a buscar a la niña, cuyo cuerpo él mismo había empujado entre los arbustos unas horas antes. Sabía exactamente dónde estaba. Él mismo la había puesto ahí. La policía se centró en James casi de inmediato y el 4 de agosto confesó. Relató toda la noche con sus propias palabras, paso a paso, cómo volvió a casa borracho, cómo entró por la ventana, lo que le hizo a Cindy, cómo la mató. Pero incluso mientras confesaba todo, todavía intentó retorcer la historia. Les dijo a los investigadores que el sexo había sido consensual, que una niña de 13 años lo quería. Pero la autopsia destruyó esa afirmación antes de que llegara a un tribunal. El himen de Cindy había sido desgarrado recientemente. Se encontró esperma dentro de su cuerpo, y su cara estaba cubierta de cortes y moretones alrededor de ambos ojos. No hay nada consensual en nada de eso. Y había algo más. La hermana de Cindy, Deborah, testificó más tarde que antes del asesinato, ella y Cindy habían confrontado a James sobre lo que les estaba haciendo a Cindy. Según Deborah, James les dijo que iba a violar y matar a Cynthia. Lo dijo en voz alta, y luego hizo exactamente eso. James fue acusado de asesinato en primer grado y agresión sexual. Pero el juicio es donde esta historia se pone aún peor. Menos de un año después del asesinato, James fue a juicio. Y aquí es donde mostró exactamente quién era realmente. Se retractó de toda su confesión, cada palabra. Ahora le dijo al jurado que Cindy lo había dejado entrar a su habitación voluntariamente, que ella consintió tener relaciones sexuales con él. Recuerden, ella tenía 13 años, mientras que él tenía 20. La edad de consentimiento en Florida es 18, pero la cosa empeora. James entonces señaló directamente a su propio hermano, Richard.
el mismo hombre que lo había acogido cuando no tenía nada. Le dijo al jurado que después del sexo, Richard entró y los sorprendió, que Richard se enfureció y arrastró a Cindy afuera, que Richard la estranguló hasta la muerte y que James solo confesó a la policía porque intentaba proteger a su hermano. Piensen en eso por un segundo. Violó a la hija de su hermano, luego la mató y luego, en un tribunal, intentó culpar a la única persona en su vida que le había mostrado amabilidad por el asesinato. Eso es un nivel de traición que la mayoría de la gente ni siquiera puede comprender. Pero el jurado lo vio enseguida. Su confesión original era detallada, específica y en sus propias palabras. La evidencia física la corroboraba perfectamente. Y la historia sobre Richard solo apareció después de que James tuvo semanas para sentarse en una celda y pensar en cómo salvarse. Y luego estaba la carta. Desde la cárcel, James le había escrito a su propia madre confesando el asesinato. Lo puso por escrito. Y luego subió al estrado y culpó a su hermano de todas formas. Después de menos de 2 horas de deliberación, lo encontraron culpable. La votación a favor de la pena de muerte fue de 7-5, y el juez estuvo de acuerdo. El 11 de febrero de 1977, James Hitchcock fue condenado a morir en la silla eléctrica. Pero esa condena tardaría casi 50 años en ejecutarse. Lo que siguió fue una de las sagas legales más largas en la historia del corredor de la muerte de Florida. El caso de James Hitchcock pasó por el Tribunal Supremo de Florida, luego por los tribunales federales, y luego hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, 2 veces. En 1987, el Tribunal Supremo dictaminó por unanimidad que el juez original de la sentencia había violado la Constitución. La cuestión era técnica. El juez se había negado a permitir que el jurado considerara pruebas atenuantes, cosas como la pobreza de la infancia de James, la muerte de su padre y el hecho de que de niño solía inhalar gases de gasolina de los depósitos de los coches y una vez se desmayó por ello. La sentencia en el caso Hitchcock contra Duggar se convirtió en una decisión histórica. Reformó la manera en que se manejaban los casos de pena capital en todo el país. Apareció en los libros de texto de las facultades de Derecho y fue citada en cientos de otros casos de pena de muerte. Así que James obtuvo una nueva audiencia de sentencia. En 1988, la defensa presentó un caso extenso. La madre de James testificó. Sus hermanas testificaron. 2 sobrinas y un primo tomaron la palabra. Incluso un psicólogo que dijo que ya no era peligroso. 8 compañeros del corredor de la muerte que lo llamaron un pacificador. Y el propio James subió al estrado y habló sobre cómo había cambiado. Pero el jurado recomendó la pena de muerte de nuevo, con una votación de 7-5. No importó lo que dijo su madre. No importó lo que dijo el psicólogo. No importó que 8 reclusos lo llamaran pacificador, porque ninguna cantidad de testimonios podía superar lo que había hecho. Estaba en libertad condicional cuando cometió el asesinato. Violó a una niña y la mató para que no pudiera contárselo a nadie. Y el asesinato en sí fue atroz, cruel e inhumano. Cada jurado que escuchó esos hechos llegó a la misma conclusión. Fue condenado de nuevo por tercera vez en 1993, y entonces la votación fue de 12-0, unánime, y una cuarta vez en 1996, cuando la votación fue de 10-2. 4 jurados distintos escucharon este caso. 4 veces distintas dijeron que este hombre debía morir. Y cada vez, James contó la misma historia, que su hermano lo hizo, que él solo era culpable del sexo, como si violar a una niña de 13 años fuera lo menor que está dispuesto a admitir. Y mantener a James en el corredor de la muerte durante casi 50 años le costó a los contribuyentes de Florida mucho más de lo que habría costado una condena de cadena perpetua sin libertad condicional. En Florida, una ejecución cuesta, en promedio, unas 6 veces más que mantener a alguien en prisión de por vida. Y el caso de James Hitchcock no fue uno común. 4 juicios, décadas de apelaciones, 2 casos ante la Corte Suprema y una familia que tuvo que revivir la peor noche de sus vidas cada vez que se abría la puerta de un tribunal. Mientras James Hitchcock pasaba de sala en sala y presentaba apelaciones,
La familia de Cindy Driggers estaba atrapada en su propio bucle. Su hermana menor, Lynn Cobb, era solo 16 meses menor que Cindy. Estaba allí el día que ocurrió, y durante casi 5 décadas vio cómo el caso se arrastraba por el sistema sin fin a la vista. For me, it was just felt like it was never going to end, and we just kept doing it over and over again. Escribió las consecuencias del asesinato como algo borroso. La prima de Cindy, Ginny Meadows, pasó años yendo a Tallahassee, presionando a los funcionarios para obtener respuestas. Dijo que las décadas habían pasado factura a los miembros mayores de la familia de una manera que la mayoría de la gente no podía entender. Two people in my family, at night, when they lay their head down on their pillow, you know what their prayer is? That they live longer than Hitchcock does. Y luego estaba la madre de Cindy, Judy. Después de 50 años de espera, dijo algo que probablemente todo padre en esta situación ha pensado pero nunca ha dicho en voz alta. Solo espero que se lleve a cabo. Espero que Dios me perdone por decir esto, pero necesita morir. Durante casi 50 años, James estuvo en el corredor de la muerte de la prisión estatal de Florida. Era uno de los reclusos que más tiempo llevaba en el corredor. Y entonces, el 31 de marzo de 2026, el gobernador Ron DeSantis firmó la orden de ejecución. La ejecución estaba programada para el 30 de abril. Después de 49 años y 9 meses en el corredor de la muerte, James Hitchcock estaba a punto de enfrentarse al final. La mañana de su ejecución, James se despertó a las 4:45. Según un portavoz de la prisión, se mostró cooperativo durante todo el día. Se reunió con un primo, pero no con un consejero espiritual. Para su última comida, James Hitchcock comió pollo, ensalada, helado, pastel y un refresco. Al final del día fue llevado a la cámara de ejecución, donde la cortina se abrió a las 6 de la tarde. James Hitchcock yacía atado a una camilla, con 2 vías intravenosas insertadas en los brazos. Le preguntaron si tenía algunas últimas palabras. Dijo: «Solo quiero despedirme de mi amigo Joshua. Gracias por todo lo que has hecho». Luego levantó la cabeza hacia un hombre sentado en la primera fila de la sala. El hombre levantó la mano. Y esas fueron las últimas palabras que James Hitchcock pronunció. Ni una palabra sobre Cindy. Ninguna disculpa. Ningún remordimiento. Después de 50 años, su último aliento fue una despedida a un amigo. El alcaide dio la señal y se administraron los fármacos. A las 6:12 de la tarde, 12 minutos después de que comenzara la inyección, fue declarado muerto. James Ernest Hitchcock tenía 70 años. ¿Qué opinas? ¿Se ha hecho justicia? Déjanos tu opinión en los comentarios.